Vale, señores, vamos a empezar. Buenos días. Es obligado hoy comenzar haciendo un emotivo recuerdo a las víctimas del mayor atentado de la historia de Europa, ocurrido el 11 de marzo del 2004. Y recomiendo, en honor a esas víctimas, la revisita de los vídeos que tenemos editados en nuestra página web acerca del juicio del 11M impartidos por Gerardo Turío, que da nombre a su seminario, y merece la pena revisitar. Y antes de empezar con la charla de hoy, también dar las gracias a la editorial Tirano Blanche, que colabora con nosotros en la amplificación de nuestros seminarios a todo el territorio nacional. Y ya para darle entrada a nuestra amiga Teresa Bueyes, que por segunda ocasión en este curso viene a nuestro despacho a hablarnos de lo que ella sabe, y sabe mucho, y va a hablarnos hoy de los juicios paralelos en los medios de comunicación. Teresa, cuando quieres. Pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Para mí, lo vuelvo a repetir, es un honor poder compartir con todos ustedes estos espacios y sobre todo, bueno, pues intentar pasar unos minutos, pasarlo bien e intentar aprender unos de otros algo, ¿no? Que eso también es lo... Aprendemos todos. Yo aquí vengo, me preguntan, o les pregunto a ellos y la verdad que voy, pues en vez de con unas notas, pocos folios, me vuelvo a Madrid pues con un montón de ideas nuevas, ¿no? Para volver otra vez a que me inviten. Bueno, yo les quiero hablar hoy de los juicios paralelos en los medios de comunicación y su problemática. ¿Qué son los juicios paralelos en los medios de comunicación? Bueno, pues acudiendo a lo que ya ha publicado pues un sabio como es el profesor Espín Templado, los juicios paralelos son toda esa serie de noticias e informaciones que a lo largo de un tiempo van apareciendo en todos los medios, en algunos o en varios medios de comunicación, tanto prensa escrita como en televisiones, etcétera, sobre un procedimiento que se encuentra sub judice, es decir, que sobre el cual hay una investigación, un procedimiento judicial abierto, y en los cuales se efectúa por estos medios de comunicación una valoración moral, ética y legal de todas las partes que están involucradas en ese procedimiento. Es decir, que se someten pues a la opinión pública cuestiones que están dentro de un procedimiento judicial, de tal manera que en este caso los periodistas se convierten en una suerte de jueces, fiscales, acusación particular, abogados, es decir, todos ellos se van, representando en un rol determinado. El artículo 24 de la Constitución española marca un hito muy importante en lo que es la compleja problemática del acceso de los ciudadanos a la justicia. ¿Por qué? Pues porque establece el principio de oralidad y el principio de publicidad, es decir, los juicios son públicos, esto es un principio constitucional, cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos, y esto es interesante porque a partir de entonces la sociedad puede empezar a tener conocimiento de cómo funcionan los tribunales de justicia por dentro, desde que se inicia no la demanda, que a lo mejor a esto sí que no tienen conocimiento, pero sí todo lo que se sustancia en un juicio, hasta que hay una resolución. Se crea así un clima de confianza y, sobre todo, lo más importante, un clima de control. Es decir, se garantiza la independencia del Poder Judicial y el ciudadano, pudiendo tener acceso a la justicia, va a someter, en este caso, al juzgador y a las partes a una especie, digamos, de presión y de control que siempre es bueno que se realice en la sociedad, no ya simplemente de cara al respeto al Poder Judicial que se le debe de tener, sino también el respeto a la independencia judicial y a poder evaluar esa crítica, acercar, digamos, la justicia al pueblo, que siempre es buena para mantener esa independencia. La oralidad y la publicidad son exigencias constitucionales, por lo tanto, que nos dan un marco adecuado para defender la posición de los profesionales de la información en una situación, digamos, privilegiada, que es poder estar y contar en primera persona lo que ellos mismos están viendo que está sucediendo en un juicio, y evitando siempre pues los perjuicios que se puedan causar a los familiares, a los amigos y a las partes, siempre y cuando sean profesionales que respeten los códigos deontológicos
del periodismo como se tiene que hacer, con el rigor informativo con el que se tiene que hacer, ¿no? Porque estas son las garantías que nos otorga el estar viviendo en un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, los profesionales de la información cuentan así con la posibilidad de ejercitar dos derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 20 de la Constitución española, que es pues el derecho a la información y la libertad de expresión, que ya saben ustedes la diferencia de la libertad de expresión en cuanto a emisión de opiniones, juicios de valor, consideraciones, etcétera, y lo que es el derecho a la información, que es la narración de los hechos y los sucesos acontecidos. Les conté la otra vez que el derecho de información tiene como preeminencia o como ha de prevalecer la veracidad de la noticia, es decir, para poder exponer un suceso y una noticia, el periodista tiene que contar con que el hecho sea veraz, para pues luego la responsabilidad de que la noticia que dé frecuentemente como estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, sean noticias que no responden a ese canon de veracidad, pues estos responsables de la información tienen que tener una responsabilidad, ¿no? Para no conculcar esos derechos, digamos, de los ciudadanos, que puede ser el derecho al honor, la intimidad o la imagen, que casi siempre están en colisión con estos derechos de los que hablamos, de información o el derecho de expresión. ¿Qué ocurre? Pues que los juicios, esta especie de juicios paralelos que se efectúan en muchos medios de comunicación, en la mayoría de los casos, sobre todo atendiendo los programas que hoy en día, vamos a hablar ahora de las televisiones, abundan en nuestros canales privados, en casi todos ellos, se efectúa una información casi siempre sesgada, no es parcial, no es objetiva, en esta suerte de juicios paralelos, donde los denunciantes y denunciados aparecen con una imagen completamente sesgada, deformada, y sobre los cuales se suelen dar opiniones muchas veces peyorativas y que no tienen a ningún criterio acertado, ¿no? En cuanto al principio de presunción de inocencia, todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué ocurre en estos juicios paralelos mediáticos? Bueno, pues, efectivamente, en estos juicios paralelos muchas veces nos encontramos con que este principio de presunción de inocencia no se respeta, porque los profesionales, por decirlo así, que la mayoría de las ocasiones lamentablemente no lo son, sino que les llama ahora contertulios o colaboradores, pues emiten opiniones, desconocen en profundidad los temas, o sea, no tienen ningún tipo de información y sí que se erigen en juez y parte a la hora de pronunciarse sobre lo que está ocurriendo, algo tan serio como es un asunto judicial que se está dirimiendo en los juzgados. Entonces, ¿qué pasa con los tribunales? Bueno, pues ningún tribunal, los tribunales están formados y los juzgados por personas como nosotros, personas físicas que no son ni indemnes ni absolutamente impermeables a lo que son pues las campañas de opinión, y especialmente cuando se producen verdaderas avalanchas de información, Entonces es muy difícil que todo esto no trascienda también a la persona que ha de enjuiciar y que ha de sentar un pronunciamiento o una resolución que afecte o pueda afectar a esa presunción de inocencia, tanto sea una resolución de culpabilidad como sea pues una resolución de inocencia. Por eso la difusión de informaciones sobre juicios en trámite suele crear siempre en la opinión pública una imagen peyorativa de las partes involucradas, y aquí, bueno, pues luego lo veremos, pues cómo se guionizan, cómo se convierten en víctimas a personajes que no lo son, por la intervención que tienen en programas de televisión, etcétera, ¿no? Que todo, la verdad, que tiene como una premisa fundamental el desconocimiento de la justicia, precisamente porque no, a pesar de que hablamos de los requisitos de la publicidad y la oralidad como dos principios contemplados en la Constitución, lo cierto es que yo tengo que decir que por propia experiencia últimamente, en casos, digamos, de notoriedad o, digamos, cierta popularidad o relevancia, muchos son los jueces que temiendo esos juicios paralelos, pues no permiten el acceso a profesionales de la información. Con lo cual, pues evidentemente esto es muy negativo y muy lamentable, porque lo que ocurre es que estos juicios, a pesar de paralelos de los que hablamos, solamente se van a sustentar en opiniones, en valoraciones gratuitas de gente que les ha contado, fuentes indeterminadas, ¿no?
que tienes juicios que no ha ido ningún periodista y de repente te encuentras toda la tarde hablando de lo que pasó en el juicio porque pudieron hablar con una solamente de las fuentes que estuvieron dentro, que la otra, si no quiere hablar, pues se van directamente a machacarle, ¿no? Con lo cual se infringe el principio de publicidad de los juicios, ¿no? Pues sí. Entonces, esta es una de las cosas que yo estoy sufriendo últimamente, porque yo soy la primera que, precisamente para garantizar esa independencia del Poder Judicial, para ver que lo que se hace es limpio y que no hay nada que esconder, yo abogo porque los periodistas sean los primeros en entrar en este tipo de... En estos, siempre que no haya menores, siempre que no se pueden afectar otros derechos pues más dignos de protección, pero que tienen que estar por lo menos viendo, ¿no? Y profesionales serios, ¿no? Porque a mí meterme en un juicio y ver a la señora Carmele Marchante o al conde Lequio tomando apuntes, pues la verdad, que no, con todos los respetos que les tengo a estos señores, pero bueno, que no, lo que no se puede es, digamos, rebajar a crónica rosa una crónica judicial que exige un conocimiento, ¿no? Por eso que os digo, porque los derechos fundamentales deben de estar salvaguardados. Los derechos fundamentales se protegen en la Constitución y se deben respetar los límites que desarrollan las leyes especiales y que están plasmados en la Constitución. Entonces, ante estas colisiones, lo más acertado sería que los profesionales de la información guardasen o tuvieran una postura de prudencia, de equilibrio ponderado, intentar ser lo más objetivos posibles, cosa que, bueno, pues la verdad que es complicado encontrar con profesionales así, ¿no? Que huyan del sensacionalismo, del chismorreo, la banalización de la noticia, ¿no? Porque la verdad que esos programas ahora mismo que tenemos casi todos de corazón, yo estoy harta de ver las contestaciones a las demandas que me hacen, ¿no? Que te dicen, no, es que esto es un programa espectáculo, donde se mezcla el espectáculo, entonces el espectáculo y el entretenimiento. Entonces, ante esto, habría que contestarlo que hay una sentencia del Constitucional de 3 de diciembre del 92 que dice que el deber de comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas. En ningún caso tampoco liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues el asumir y transmitir a la opinión pública la noticia, es lo que os decía, también asume su veracidad o su inveracidad. Pero había una sentencia, que a ver si la encuentro, que os quería comentar, que decía efectivamente que la noticia, o sea, no se puede, digamos, no puede privar lo espectacular frente a lo importante. O sea, en estos programas tipo espectáculo, ¿no? Que dan más importancia precisamente a esto, ¿no? Al escándalo de un momento dado y no realmente a lo importante. Es decir, que se tratan temas candentes y temas que afectan a, pues, por ejemplo, a niños. O sea, programas de televisión donde esta señora Belén Esteban lleva vendiendo la vida suya durante 10 años y toda la serie todos los capítulos de su vida en torno a una niña, ¿no? Es que incluso se han metido... Andreita comete el pollo, sí. Y bueno, pues que parece impresionante que a pesar de las quejas que haya tenido la Fiscalía de Menores, pues no, pues se pueda tratar esto con esta superficialidad y... No, incluso, tú me comentabas en otra ocasión que precisamente hablando de esta señora, en una ocasión, por lo menos una, se creó hasta una especie de noticia acerca de una periodista. Sí, se creó, Pepa Jiménez. Se le montó un pollo a la pobre señora, que quedó tremendo. Sí, exactamente, se creó con una persona que lleva 10 años vendiendo su vida privada, evidentemente tiene un equipo de marketing detrás para poder seguir creando episodios para vender, porque a todo el mundo se le acaba la vida, por una vida muy divertida, muy interesante que tengas y muy poco, digamos, plana. Pues la gente es normal. Esta señora tiene un equipo detrás para crear noticias, entonces, y venderlas y sacarlas del rédito económico que supone, pues, elevar audiencias y cuando se elevan audiencias se contrata más publicidad y más generan dividendos las cadenas de televisión, las productoras que tienen estos programas, que las contratan a ellas, etcétera. Entonces, claro, este verano, mes de agosto, cuando se acaban noticias, lo único que cabía era inventar una noticia y un escándalo en torno a Belén Esteban, y qué mejor que una trama para destruirla. Entonces, claro, hay que ponerle a esa trama, hay que ponerle un nombre, hay que buscarlo, hay que buscar un personaje que esté oculta detrás de la trama. Y entonces, bueno, pues se les ocurre a una periodista que a esta señora no le caía bien y con quien había tenido
sus más y sus menos, la buscan como cabeza de turco, ya lo tienen, ya tienen la persona, y a partir de ahí generan en lo que va a consistir la trama y los personajes cercanos a esa trama. Entonces, simplemente con sustento a una conversación telefónica que tiene esta periodista con un actor, porque es alguien preparado, que se hace pasar por alguien que conoce a Belén Esteban y la llama y le da pistas de una supuesta hermana secreta, en fin, supuestos escándalos en torno a la familia que son absolutamente falsos. Esta periodista, como otra cualquiera, se interesa por este interlocutor y lo único que le manifiesta es, bueno, pues que si es verdad que se trate de investigar, ¿no? Al hilo de este interlocutor salen otras personas que se relacionan con él y que nada tienen que ver con esta periodista. Bueno, para resumiros y haceroslo corto, al final es un montaje lleno de, digamos, personajes, como en un culebrón, donde todo apunta hacia una persona, que es en este caso Pepa Jiménez, donde durante 35 programas de televisión que produce esta productora, la Fábrica de la Tele, produce Sálvame Diario, Sálvame Deluxe y La Noria. Pues imaginaros, en 3 programas de televisión, con la máxima audiencia que puedan tener los 3 en prime time, que además unos se retroalimentan de lo que dicen otros, porque no solamente esto, sino que además hay sesiones de textos, de imágenes para los programas de la mañana de Ana Rosa, para los programas de la tarde de Telecinco, para tal. Al final, bueno, esta mujer llega un momento que es que no puede ni salir de casa, porque Belén Esteban es un personaje ahora mismo tan conocido que es que salía en la calle, bueno, la insultaban, la intentaban pegar, se metieron con su familia, bueno, con el marido que nadie le conoce, que si era cornuda, el matrimonio ideal, que van de la mano por la pareja ideal, o sea, Belén Esteban, bastó que dijese, no, porque este señor a su marido le engaña y a su hija también, bueno, una barbaridad de despropósitos que al final, hombre, pues ha tenido que hacer una demanda, pues la verdad, donde se pide una indemnización muy alta, porque han sido durante 4 horas diarias 30 días. O sea, y no había más noticia, la noticia no existe. Pero claro, el circo mediático sí que está compuesto por gente pues como todos estos colaboradores que hablamos de esta gente que hace el espectáculo en un programa en directo y en vivo, como es este programa Sálvame, donde se levantan unos, discuten otros, o opina el acomodador, la señora que está sentada comiéndose un bocadillo, y todo el mundo tiene algo que decir de algo que no existe. Y todo el mundo tiene algo que decir de esta señora, y cuando no se saben, se lo inventan, que es siempre. Entonces, el daño que se puede hacer con esto es tan tremendo que por eso os digo que la vulneración de los derechos fundamentales, al honor, la intimidad, etcétera, ahora mismo, como está la ley de enjuiciamiento civil, interponer una demanda por intromisión a estos derechos, es que realmente es muy costoso, es muy lento, porque además no hay una ejecución provisional, es decir, hay condenas por indemnización de daños y perjuicios. Imaginaros, condenan a 60.000 euros. Bueno, pues para poder ejecutar tiene que ser sentencia firme, porque no se puede ejecutar en derechos fundamentales provisionalmente. Entonces, esto hasta que te llega al Supremo te pueden pasar un montón de años. Y en ese interín de tiempo la gente se ha quedado insolvente, sobre todo estos colaboradores que trabajan hoy sí y mañana no. O sea, es tremendo. Eso yo creo que habría que modificar la ley. Eso desde mi punto de vista, y yo me imagino que el de vosotros, porque es que la ley no te sirve si no es eficaz. Entonces, medidas cautelares de impedir que se hable de una persona, casi nunca te las dan, casi nunca las adoptan los juzgados, porque ya lo entienden como una censura previa. Me acuerdo yo en el tema aquel famoso de Emilio Rodríguez Menéndez, cuando intentamos la medida cautelar de embargo preventivo de aquella publicación escandalosa que él tenía, que se llamaba Dígame, ¿no? Pues que sacó un vídeo muy parecido al de Pedro J con otras personas, y entonces nosotros intentamos el embargo de la publicación preventivo, y es que el secuestro, perdón. Y es que los jueces decían, no, es que es la libertad de expresión por encima de todo, pero ¿cómo la libertad de expresión con el daño? Es muy complicado. O sea, el secuestro, las veces que se han acordado secuestros son en poquísimas situaciones, que yo creo que en esto muchos jueces de guardia no están lo suficientemente entrenados ni ponen el suficiente interés muchas veces para darse cuenta de los derechos que se pueden violar, ¿no? Sí, es una cosa terrorífica. Bueno,
En el tema precisamente del derecho a la intimidad, bueno, ya sabéis que unos derechos cuando colisionan con otros, pues hay que ponderar, el juez tiene que hacer un juicio de ponderación a ver cuál prevalece. Por ejemplo, en el tema del honor, que supone un rebajamiento moral de la persona, ¿no? de la que se habla o de la que se transmite alguna noticia, presupuesto es la veracidad y que la noticia sea veraz desde el punto de vista deontológico, es decir, que se haya contrastado la noticia con una fuente fidedigna. No basta alusión a una fuente indeterminada subjetiva, esto no basta, eso hay que demostrar, ¿no? Efectivamente, sí, de dónde ha salido la noticia. Ahora, los propios jueces impiden que eso sea posible cuando impiden a los periodistas entrar a sus juicios, porque eso provocan esos juicios paralelos y no se centran en lo que es el juicio propiamente dicho. A lo mejor el propio juez tiene la culpa, quiero decir. Muchas veces el juez tiene la culpa, por eso os digo que es muy complicado. Ahora mismo, por ejemplo, las cosas que están ocurriendo en televisión con estos personajes, ¿no? Es muy complicado. Yo ahora con el tema de Rafael Camino y Natalia, su mujer, de verdad, el otro día me hablaba yo con la madre, digo, si no coge su hija una abogada que esté todo el día con los medios de comunicación, no torea esto, porque la hija no habla, no quiere hablar y hace muy bien en no hablar. Pero nos sale de contrario uno que no para de hablar y que está en todos los programas de televisión. ¿Qué genera esto? Pues no solamente los réditos que él obtiene, que se ha hecho multimillonario en 3 meses, sino que los periodistas, claro, tienen tan fácil acceso a él. Por lo visto mucho. Sí, o sea, ha ganado ya 140.000 euros, esto es notorio, ya se sabe, en 3 meses ha ganado 140.000 euros. Habrá que subir la pensión, entonces. Eso hay que decírselo a la jueza. No, Lo que no ganó mientras toreaba. Claro. Lo que no ganó mientras toreaba, efectivamente, porque no toreaba desde hacía ya 10 años. Bueno, pues esto lo que hablamos de la avalancha de información, o sea, ¿os podéis imaginar que es ver a este señor todo el día en programas de televisión diciendo cosas que no se han existido en los juicios? Que solamente saben las que hemos estado en los juicios. Y ahí salen y se inventan la ley, se inventan cómo del juicio, todo el mundo opina y de repente Natalia, que es la que no habla, es la mala malísima de la película. Porque el otro concede exclusivas, habla la madre, habla la hermana, ¿sabes? Y los periodistas, claro, llegan allí y sobre lo que escuchan a este señor, lo que puedan escuchar de sus comunicados manipulados, que están todos manipulados, etcétera, bueno, pues allí todo el mundo opina, el acomodador, todo el mundo. ¿Y la jueza se ve influenciada por eso? La jueza está influenciada hasta el punto de que, bueno, ya os contaré, porque aquí como yo no quiero... No pasa nada. Cuenta lo que quieras, bueno, yo creo, hoy hemos presentado la recusación de la jueza, lo hemos presentado por escrito, previamente sí. El día 25 se presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, porque la jueza que nos ha tocado, bueno, pues lleva por enemistad, las causas son enemistad manifiesta y por falta de imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que lo más sangrante fue el día del juicio de divorcio, que primero los abogados hicimos de convidado de piedra, porque el juicio de divorcio... Perdón, estamos en un juzgado de violencia de género. De violencia de género, efectivamente, conoce también del divorcio. El divorcio se estaba llevando en un juzgado civil en Móstoles, se inhibe a favor de esta juez de violencia de género, y el día del juicio, como os digo, bueno, pues no nos deja a los abogados hablar, porque previamente a la celebración del juicio nos presiona a los abogados y nos dice que, en este caso a mi representada, que si no coge 950 euros... Que es la víctima, ¿eh? Sí, si dígale a su representada que si no coge 950 euros yo puedo dictar una sentencia de 650 si me lo pide el fiscal. Pero bueno, señoría, esto por favor que quede grabado, que usted me está haciendo esta proposición. No conocemos, tenemos Pero yo tengo derecho a que esto quede grabado. Y me dice, en ningún momento va a quedar esto grabado porque usted lo puede utilizar en contra mío. Hombre, evidentemente, pues claro, por eso estamos hablando de algo que estamos en un juicio, ¿vale? Salgo, se lo cuento a mi cliente me dice, pues por supuesto que no. Yo entro a juicio, esto no es justo, esto es una coacción. Entramos a juicio y la palabra del juez, ¡ah, que hay juicio! ¿Que me hacen celebrar el juicio? Pues allá ustedes sí me hacen perder el tiempo. Típico. Señoría Calaveña, que quería fijar posiciones y fijar los hechos de la contestación. No, que no la dejo hablar. Pero ¿cómo no me deja hablar si esto es trámite de juicio verbal? Yo tengo derecho, o sea, a fijar los hechos de la contestación de la demanda y hacer las precisiones oportunas. No, le retiro la palabra, usted no habla. Esto es el juicio. O sea, imaginaros la cara de mi cliente cuando ven que a la abogada no la dejan hablar, ¿vale?
De cada 2 preguntas que se hacía, la jueza venía a decir como: ¡qué aburrimiento! Irrelevante. De cada 3, 2. Se lo admito por admitir. Así. O sea, imaginaros el juicio. Llega la fiscal y si el señor Rafael Camino pedía en su demanda, no hablamos contestación, en la demanda 850 euros, salta la fiscal. Pues no, yo creo que, a ver, señor Camino, ¿cuánto, con un bolígrafo, cuánto gasta su hijo de cole? Pues 700 y pico, 700 tal. ¿Y de gastos de fútbol? Tal. ¿Y de gastos de tal? Señoría, yo pediría 750 euros para el niño, o sea, menos de lo que pide la propia parte. Él, que decía 850, yo alucinada. Claro, ya entiendo yo la connivencia o posible connivencia, o ese es mi pensamiento maquiavélico de pensar la connivencia entre la jueza y la fiscal para asegurar su amenaza. Vale, acaba el juicio y me estoy despidiendo de la juez y me dice literalmente, le digo: señoría, mi cliente, sabe usted, tiene la vida laboral, que no trabaja hace 10 años, que se ha dedicado al cuidado de la casa, y eso se debe de computar como pensión de alimentos, porque es un cuidado de trabajo de una madre a un niño, 10 años al marido. Que se vaya al circo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que se vaya. Esto es lo que pasa cuando se vive del circo. Que se vuelva al circo. Porque yo, que soy jueza, porque he sacado las oposiciones por vocación, no me han dejado salir del aparcamiento todos esos del circo. Se refería a las cámaras que estaban fuera de la jugada. Como si los demás fuéramos abogados o lo que fuésemos, o albañiles, no, ¿sabes? No por vocación, sino porque nos gusta el circo. ¿Entiendes? Como yo dije, bueno, pues diga, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues así os cuento 1000 anécdotas, que es lo que han formalizado, han sustentado al final la queja y bueno, la recusación, por lo menos, porque el martes tenemos un juicio de faltas con ella, que pedimos la valoración del forense de un parte médico de mi representada y le dice que no, y pido que se oficie la compañía Movistar para ver si efectivamente el señor Rafael Camino llamó el sábado a mi representada y dice que eso es la vulneración al secreto de las comunicaciones. Que tampoco. Bueno, esto cuando no te cierra la puerta en las narices, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez está aterrado por los juicios paralelos, ¿qué es lo que hay que hacer? Si no está preparado para aguantar una campaña de prensa, porque está claro que le afecta, señor, pues usted absténgase. Pero es que además estamos todos con miedo. ¡Ay, la juez! ¡Qué miedo nos da! ¡Qué miedo dar nombres y apellidos! Hombre, si no fuera por este tipo de juicios paralelos, ni el señor Garzón estaría donde está, ni tantos otros. Que es que aquí como profesionales nosotros también tenemos que tener un poco, ya vale, ¿no? Que nos intenten pisar la cabeza, que tenemos que también defendernos. Pues también os quería hablar precisamente de los delitos y de las penas televisados, ¿no? Pues cómo se da una noticia sobre un tema penal en los programas de televisión. Hay 2 tipos de discursos, ¿no? Cuando uno que es muy proclive a la expansión del miedo y a la alarma social, que es, por ejemplo, pues cuando sale una noticia por primera vez en televisión y sobre lo que sea, pues una violación, un asesinato, etcétera, ya inmediatamente se coloca a la víctima como o los familiares como las únicas personas que exponen la verdad. Si os dais cuenta, son las que hablan y se expone la verdad, ¿no? Eso es lo primero que nos encontramos. Y luego también se acompaña la retribución como una forma de justicia social, es decir, enseguida ya hay alguien que pide la pena de muerte, que se agrave la pena, que como tal, la cadena perpetua, sí, efectivamente, que como un posible violador está suelto, etcétera. Y otro tipo de casos, ¿no? Es cuando ya ha habido algo conocido, cuando ya ha habido una peligrosidad, por ejemplo, el tema de malos tratos, ¿no? El maltratador sale a la calle. La víctima teme que otra vez la ataque. O sea, ya, de nuevo, otra vez, la víctima tiene la razón, es la única. Y ya el discurso de los presentadores, a continuación de televisión o los que intervienen. Pero ¿cómo es posible que un maltratador haya estado en prisión preventiva 4 meses? Que alguien lo explique. Esto no puede ser. Porque ahí siempre se entremezcla el protagonismo de la persona que lleva, digamos, la que entrevista, la presentadora de televisión, etcétera, que no suele tener ningún tipo de conocimiento legal, pero sí que hace ese juicio paralelo basado en lo que ellos consideran que sería la ley. Usted, me imagino, señora, que usted lo que querría es que del secuestrador de su hija le mataran, ¿verdad? Estaría deseándolo.
¿Por qué no hay más pena de muerte en nuestro país? Vamos y contamos con nuestro experto en sucesos. Y el experto en sucesos es un periodista que sabe menos que nadie, que es el que lo cuenta con muchísimo más espectacularidad, histrionismo. Pues sí, Ana Rosa. En el caso de Ana Rosa Quintana yo veo mucho a muchos estos señores que intervienen, tipo Nacho Abad, ¿no? Y otros periodistas que se erigen como juristas, sin serlo, que no tienen absolutamente ni idea y que, bueno, pues la gente luego, cuando te llega a los despachos y te pregunta, claro, es que como lo han escuchado en televisión, pues debería de ser así, no tienen ningún tipo de criterio, ¿no? Porque es que no hay, creo que sería muy interesante siempre en estos programas de televisión que hubiera una persona preparada para poder discutirlo, pero es que aunque vayas, porque a mí me ha pasado de ir a debates, o sea, es que incluso eso también te lo cuestionan, te lo critican y te lo dan la vuelta, ¿no? Como porque al final de la ley, ¿no? Al final te acaban echando la culpa de la ley, efectivamente, y dándote la vuelta a todo. O sea, tú intentas decirles que tú no opinas. Ellos saben más, son más listos. Son mucho más listos. ¿O está mal hecha la ley? No, o la culpa es del abogado, que al final es el que se la carga, ¿no? Por ejemplo, sales del juzgado que me tocó el otro día con Marcos García Montes, y Marcos García Montes, que es un señor de 60 años y con bigote, queda muy digno. Pero claro, yo iba con Natalia y todas las alcachofas iban a Natalia, que la pobre no tenía ni idea ni que era la audiencia previa o que eran tal, y decía, preguntársela a mi abogada, ¿no? Pues los comentarios generales eran, esta abogada qué ganas de publicidad tiene y qué ganas tiene de protagonismo, ¿no? O sea, que para que veáis también el machismo que hay y que no, esto es, soy consciente yo porque en este caso soy la atacada, pero es lo que hay. O sea, no van a la persona que sabe y le sabe contestar y le saben responder, pero en el caso del otro sí, porque es un señor y está acostumbrado y es el abogado el que tiene que hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena porque todas las noticias se dan sesgadas, o sea, la gente que piensa que por escucharlos en un medio de comunicación ya es verdad lo que cuenta, porque se parte esa premisa y lamentablemente en España pues hay mucha gente ignorante y no tiene los mínimos conocimientos para saber cómo se desarrolla esto, y enseguida pues adopta la posición de uno es bueno, el otro es malo, y los defensores, en este caso los periodistas, ya os lo digo, o sea que se van a un lado a otro, depende de la amistad y de los intereses creados que tengan con ellos, igual que las cadenas de televisión y todo, o sea, se guioniza todo, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Siempre hay un guión, una voz en off que siempre son comentarios del que lo narra y lo relata con muchísimo detalle especulador, sensacionalista, ¿no? Espectáculo, que es lo que estamos hablando. Luego siempre está la víctima y luego, bueno, pues a continuación siempre lo dejan como por episodios, es decir, aquí no acaba. Suele ser como una especie de culebrón donde siempre hay algo nuevo que añadir, algo nuevo que hablar, etcétera. O sea, hay una novelización, que es lo que digo, introducción por la presentadora, una narración por parte de las víctimas, los familiares, los vecinos, la locución en off y luego una invitación a seguir en programas próximos, ¿no? Bueno, aquí... Una cosa, sí. Hay una reflexión sobre este tema. Decía algo así como que, fijaros que en la familia de Mariluz Cortés cada poco preguntan al padre, a la madre, al abuelo, a la tía, a toda la familia, ¿no? Y sin embargo, cuando estos días se celebró el juicio por la muerte de Álvaro Lucía, sí. Nadie preguntó a la madre, ni a la hermana, ni al padre, ni nadie salió en televisión hablando de Álvaro Lucía. Te lo cuento por qué, porque además yo soy amiga del padre y de la familia. Justo. O sea, hay una, pero es que hay, hombre, la familia de Álvaro, que son yo los conozco muchos, son gente de un nivel, pues gente cualificada a nivel intelectual, y en otro nivel, que en el caso de Mariluz, que esa señora habla en un programa como el que habla de Ana Rosa Quintana por un minuto de gloria, que es lo más triste. Porque, efectivamente. Es que esta señora habló ahí por el minuto de gloria que da a hablar para un programa de Ana Rosa Quintana y sentirse ella la protagonista de la noticia. Que eso es lo triste. Si está muy bien que se salga esa noticia. Se ha criticado a Ana Rosa, que no tiene ninguna culpa, pero es que es así como funciona esto. Qué pena, esta señora la están, imagínate, la ponen al cachofa para la Nueva España y no contesta. Pero el saberse que se va a ver ante millones de españoles protagonista allí con aquellos desmayos y con tal, es que la convierte en protagonista. Y la gente por un minuto de gloria hace lo que sea. Que eso es lamentable. Es que además, es que estos programas que dicen de investigación ni siquiera son programas de investigación. Yo me acuerdo de un programa de Mercedes Milá,
que era, pues no me acuerdo cómo se llama, diario de... Bueno, era sobre la cirugía estética, diario de una obsesión, la cirugía estética. Entonces yo llevé y defendí a una cirujana plástico, que resulta que era una señora pues que tenía todos los títulos de cirugía estética, en fin, y tenía dentro de su casa, que era inmensa, tenía una parte, digamos, que era donde ella pasaba consulta. Bueno, pues se mete Mercedes Milá con cámaras ocultas, se meten actores, no ella, meten actores, hace una especie de documental que se la ve la cara, cosa que está prohibido, hablan con ella, y lo que hacen es completamente romper, digamos, sí. la grabación, y hacen un montaje, la sesga, la monta como les da la gana, y lo editan, y tú cuando lo ves te das cuenta de que es una señora que debe ser que se dedica a operar en secreto en su casa, sin tener títulos. Y a continuación Mercedes Milá directamente irrumpe en su domicilio, llama, aparece con las cámaras, señora Reyes Cuesta, empuja la puerta para atrás, se mete con todas las cámaras dentro de su casa, estamos en un equipo de investigación porque usted es una sinvergüenza. Bueno, esta señora que tenía allí pacientes, por favor, por la puerta de atrás les hizo, y encima hace que se vayan por la puerta de atrás, será sinvergüenza. Bueno, a grito pela, como os lo estoy contando. Bueno, y el propio programa de Mercedes Milá se pone directamente en contacto con la Comunidad de Madrid, con Sanidad, con tal y con cual. Meten ellos la denuncia. A esta pobre señora la inhabilitan y estamos pendientes de un contencioso administrativo porque al día de hoy no tenemos todavía la grabación íntegra, o sea, lo que se llama el bruto, sin cortes, sin edición, sin títulos de rótulo de sinvergüenza que te cruza la pantalla. Bueno, pero ¿cómo la pueden inhabilitar si ya tiene sus títulos médicos en regla y todo? Porque según ese programa de investigación donde no hay pacientes, son actores, según ellos, esta señora opera en su casa. Pero, ¿no? Porque se dice que, y sin consentimiento informado, pero vamos a ver, ¿dónde aparece esto? Han cortado lo que les viene en gana, las preguntas de ellos, y solo se veían como contestaciones. Decía, consentimiento, bueno, muchas veces es una tontería, pero claro que le han preguntado para contestar a esto, ¿no? O sea, solo son trocitos que emiten y que te hacen parecer lo que no es, y esto es tremendo, además poniéndolo en la cara, y no sé, es que encima han repetido el mismo programa 5 veces. Con lo cual esta señora, que era normal, ahora ya no volverá seguramente a trabajar como médico, pero por la depresión que tiene. ¿Y por qué fueron a por ella? ¿Por alguna razón en particular? Pues porque fueron a por ella, porque tocó que fuera ella. Aleatoriamente. ¿No? Sí, hace bueno. Sabía que pasaba consulta en casa. Entonces estos programas se dicen programas de investigación. Pero vamos a ver. ¿Programa de investigación por qué? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un programa de investigación? El rigor informativo, lo primero de todo. Que es que no se conoce. Es que el problema hoy en día que tienen los periodistas es que casi ninguno es periodista. Porque como tú te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, te dice periodista es el que ejerce el que ejerce la profesión de periodista, pero no el que está licenciado en periodismo. Entonces no conocen los códigos éticos, ni cómo se debe contrastar la noticia, ni nada. Yo ayer tuve la audiencia previa del profesor Neira contra Carmen Rigalt, El Mundo. Carmen Rigalt, El Mundo. Y fue Cristina Peña, la abogada de Pedro J. Sí, el profesor Neira. O sea, el artículo de Carmen Rigalt, que es una gran profesional y no puedo entender cómo pudo caer tan bajo, le titulaba Neira, ese hombre, aludiendo a aquel famoso documental de Franco, ese hombre, sí, Franco, ese hombre, y yo pensé que iba a tener, pues, de fondo, de lo que iba a hablar era el libro este famoso de Neira, de la democracia o contra la democracia que había escrito, pero no tenía nada que ver. El artículo era cómo este hombre misógino había desplumado a su madre, que se iba muriendo de pena en un asilo, y al que no le iba a ver nadie, y el hombre la desplumó, porque él era un pijo. Bueno, ¿os podéis creer? O sea, llegas y dices... Un artículo en El Mundo, ¿verdad? Un artículo en El Mundo. Llegó el pobre hombre que yo no sé todavía si ya no se ha muerto, no se va a morir ya nunca más, porque entre todo lo que ha tenido, encima escriben este artículo. El que tuvo el episodio que le atacaron. De que defendió a una mujer y le atacaron. Sí. Bueno, tremendo. Y claro, dices, ¿cómo Carmen Rigalt, una profesional de la información, puede escribir esto? Me imagino que lo tendrá contrastado y tal. Fuimos a la audiencia previa, primero, la contestación de la abogada, de Cristina Peña. Oye, que esto, a ver si negociamos, porque claro, es que nada, o sea, una noticia sacada de la manga. Ni contrastar información, ni nada.
nada, que se murió sola de pena en un asilo, que él la desplumó, pero así como os lo estoy contando, yo mi prueba era, bueno, oficios al centro médico, a la residencia, al médico, todos los familiares que habían ido a verla. La otra parte, cero, nada. O sea, ni contestar a la demanda directamente sobre ese particular. Pues así, esto es lo que hay. A ver, hay un correo de una oyente, que se llama Mónica, que dice: buenos días. Comparto bastante todo lo dicho hasta ahora, pero en Sálvame, precisamente, una supuesta cliente de la conferenciante se ha explayado sobre datos y o opiniones de la deuda que mantiene con ella por la mayor de las flores. Esa presión no la compartida por la letrada, no, yo no lo entiendo. Ahora yo le cuento a la oyente. A ver. Es Ingrid Fuster. Hemos ganado dos juicios contra Lolita Flores. Pero Ingrid Fuster es una cliente mía que es la representante legal de una empresa que se dedica a la confección de ropa. Lolita, a través de su empresa, la contrata, emiten 5 pagarés, no se paga, no se abonan. Se abonan una vez interpuesta la demanda 4 de ellos y por supuesto esa demanda está ganada, pero Lolita, claro, la pone una demanda donde pide medidas cautelares para impedir que esta señora vuelva a ningún programa de televisión a hablar de las presuntas deudas que ella mantenía con esta señora. Lo que la juez nos contestó ayer en la resolución de las medidas denegatorias, porque la deniega a Lolita esa medida cautelar, es que el día 7 de enero de este año Lolita Flores fue, antes que mi cliente, al mismo programa, a Sálvame, a defenderse de los supuestos ataques que tenía de personas que la estaban reclamando deudas, a afirmar que las tenía pero que las iba pagando poco a poco y que ella pensaba que iba a ser Zara pero que no lo era, pero qué tal, en fin. Eligió como forma de defenderse, en vez de pues un tribunal de justicia, como hubiera sido lo prudente, ya que ya lo que pretende es que nos hable de la deuda, eligió un plato televisivo. Entonces, cuando esto se hace, ya hay jurisprudencia suficiente que ya nos dice que si la persona que se siente perjudicada o que se ha vulnerado sus derechos fundamentales decide escoger un plato de televisión como forma de replicar a las supuestas ofensas, pierde todo su derecho y especialmente cuando se está hablando de deudas, que yo sepa, solamente la mafia italiana, deuda y honor están unidos, porque evidentemente hablar de deudas no es un tema tabú, ni es un tema prohibido, no se hablan de presuntas deudas porque se están hablando de deudas existentes sobre las cuales hay un despacho de ejecución, se despachó ejecución para embargar a Lolita y luego se ganó el juicio, luego se está hablando de un supuesto, el que os contaba antes, de veracidad, como es una información veraz que se da. Por lo tanto, se cumple con ese requisito, una intromisión al derecho al honor. El que se la llame morosa a Lolita es un término que significa real, es decir, la acceptio veritatis. En el momento que mi cliente la llama morosa es porque es morosa es la persona que debe dinero a otra. Y bueno, pues también la libertad de expresión, que en este país afortunadamente tenemos este derecho fundamental. Que haya decidido mi cliente ir a un plato de televisión, pues mira, yo creo que esa incluso yo estoy a favor y lo apoyo, porque muchas veces es la forma que tienen algunas personas particulares, como en este caso esta chica y su madre, que son pequeñas empresarias, pues debe forzar a estos famosos para que paguen las deudas, que en muchas ocasiones pues no las afrontan. Y me consta además que Lolita Flores es muy buena persona, tenemos amigos en común, y estaba avisada, concretamente el día anterior a la vista de medidas cautelares. Yo me puse en contacto con su mejor amigo para decirle, oye, habla con Lolita, intenta interceder porque esto lo va a perder, y efectivamente así ha sido. O sea que además Ingrid ha ganado 3.000 euros en el programa de televisión. Lolita ganó 60.000. Claro, que os quiero decir que es un negocio y una especie de ecosistema. Si todo esto sirve para que los acreedores puedan cobrar a los deudores, Pero bueno, si con 60.000 Lolita pagó a tu clienta, pues falta un pagaré, o sea, falta un pagaré de 30.000 euros. Yo espero que Lolita vuelva a otro programa de televisión y así se salen ya las deudas. Sí, claro, este es el ecosistema perfecto. Sí. ¿No te han hecho más preguntas? De momento no. Ah, bueno. Pero no crees tú que no es habitual que hagan preguntas por correo electrónico. Lolita, te mando un beso. Sí. Entonces, dices tú que hay que contrastar la noticia, hay obligación de contrastarla. ¿Hay obligación de contrastarla? ¿Y esa contrastación tiene que ser muy exhaustiva? No.
No se necesita una La veracidad. noticia en principio tiene La que ser veracidad- veraz o la información tiene que ser veraz. La veracidad se tiene que haber comprobado con una fuente fidedigna, solvente. Y con eso ya el profesional de la información cumple con su deber. No se le exige que la información que dé sea 100% veraz, sino que por lo menos haya intentado contrastarla. Pero eso cómo se quita, porque claro, la fuente Hombre, suele pues ser la secreta fuente- también, no tiene No, por qué no. ser... Dentro de estos colaboradores, por lo general, no son licenciados en periodismo. Entonces, Y aparte a ellos la fuente es que me han dicho que le han dicho que Claro, le han claro, dicho el claro. otro. Esto es, el correo de la patata. Esto no es así, porque te ponen una demanda y entonces ahí te las ves y te las deseas. Porque tienes que demostrarlo. Si tú dices una cosa y yo te pongo una demanda porque Pero yo tiene que entiendo- acreditarlo, lógicamente. Claro, tú tienes que el acreditar periodista, que lo que dices la es fuente y efectivo. lo que dice, cómo lo contrastó. ¿Cómo por lo así decirlo. contrastó? La fuente puede ocultarla, pero tiene que demostrar tiene que hizo Que lo demostrar. contrastó, que hizo algún por tipo de... contrastar Exactamente. la veracidad de la ¿El Y colaborador puede ocultar a la fuente? El colaborador, por El supuesto. colaborador El que colaborador está que puede se ocultar mete en la un fuente. programa de televisión se erige en periodista, con lo cual igual tiene que contrastarlo de la misma manera. ¿En sede judicial se entiende como periodista un colaborador de estos? ¿Le respetan que oculte sus fuentes? No. Si quiere ocultar la fuente, tiene que saber, o sea, tiene que dar prueba de su veracidad. No vale decir, yo tenía una fuente. No, yo tenía una fuente, en la fuente Cibeles, que es esto de la fuente. No, es que no puedo decirlo porque me acojo al secreto profesional. Pues muy bien, está usted condenado porque se inventa una noticia que atenta al derecho de esta persona. Pero no tiene por qué aceptar, es decir, la fuente le da una información, pero si la fuente no le da información veraz, es decir, el periodista siempre tiene que contrastar. Siempre tiene que contrastar. No admitir o No asumir se la puede inventar. lo que dice la fuente. noticia no se la puede inventar nunca, porque esta es otra. O sea, es que hay un montón de noticias que se las inventan. No, porque dice, no es que la fuente me dijo, ¿no? Porque O sea, se tengo- tiene que contrastar lo que dice la fuente. Mira, antes de ayer me viene un cliente, el pobre italiano que ha estado en Italia 2 años y me viene escandalizado una revista que ha hecho Sálvame, su entrevista más candente. Mi novio fue Ricky Martin durante 2 años. Y el chico alucinado, que tiene novia, se va a casa, dice, mira, novio de Ricky Martin, con unas fotos sacadas de internet que parece que está posando para esa entrevista y cuenta todos los detalles, lo mal que le pasó con Ricky Martin, ni siquiera conoce a Ricky Martin. O sea, podía conocerlo. A lo de algo. mejor te le gustaría. Bueno, ha venido de Italia solamente porque dice, mira, es que ¿esto qué es? O sea, pues como si me ponen a mí con Ricky Martin, pues ya, oye, lo negociamos. Pero bueno, que se lo inventen, es muy fuerte todo. Sí. ¿Qué cosas es esto? Y con la Seguramente intimidad también. alguien se le ocurre plantear algo a Teresa. Y una pregunta, ¿hay un consejo audiovisual que regula y controla los contenidos? Se supone. Se supone. Pero Esta regular. gente está nombrada. Sí. ¿Cobra por ello? Sí, ¿Están por ahí de paseo? sí, pero esto no Y no sirve hacen nada. nada. Sí, en Intereconomía y alguno más sí lo hacen. Sí, pero se meten con Pero bueno, Intereconomía. se meten con Intereconomía. Pues imaginaros, yo desde luego no he conocido a ninguno que lo integre, pero por existir es como dicen, como los gnomos, que existen pero nadie los ha visto. Pues esto es lo mismo. Yo no sé dónde están, porque los contenidos no se respetan en televisión. No, Ni las horas de horario infantil, ni los contenidos, absolutamente ni el lenguaje. El lenguaje, sobre todo en esa cadena de televisión, es que es tan duro. Pero bueno, yo es como, a mí de vez en cuando también me llaman a los programas donde yo los tengo... Llamas a Telecinco. Sí, pero tampoco me puedo meter mucho porque luego me contratan a mí para ir a sus programas. Los tengo demandados a todos. Es que a todos les tengo demandados y ahí soy la... Pero te pagan, ¿no? Por ahí va. No, bien, les pagan a ellos. A estos colaboradores les pagan muy bien. Ojalá me pagaran a mí como Belén Lo que Esteban. está claro también que, claro, un abogado como tú que lleve esos temas tiene que valer, porque claro, no cualquier abogado se presta Es que a eso, claro, evidentemente. es lo que os decía. Tienes que estar dispuesto a eso. Y tienes que saber cómo funciona. Claro. Tienes que estar preparado y saber cómo va a funcionar. O sea, las reacciones que se producen a partir de un juicio o una demanda. Todo lo que se va a producir después, la avalancha de información Claro. que yo os decía, desde las agencias de prensa a los medios de comunicación televisados, de periodistas, cómo se posicionan la prensa, es que eso lo tienes que tener muy estudiado. Claro. Es una defensa en dos Porque- frentes, una el procesal Claro. judicial Y el mediático. por otro lado, La el mediático. mediática. Claro, Exacto. es que el juicio paralelo a veces es mucho más importante que el de que están los Sí, tribunales. pero que hay que servir porque Por no eso- cualquier abogado Claro, o está claro, dispuesto o claro, no. claro. Luego tienes que No. sacrificar tu vida personal, como quien dice, está dispuesto claro. a... A mí el otro día a en una todo, ¿no? revista me sacaron como la novia de Javier Rigao, que esto que... Claro. que vamos, o sea,
esto ya... Del Gina un chico catalán. Ah, sí, sí. Sí. Pues se tenía muchas perras al parecer, ¿no? Tiene mucho dinero ese. Sí, pero es un cliente simplemente. Entonces ya, bueno, es que por eso os digo, ¿no? Que el cliente famoso que viene al despacho quiere un plus añadido, que no le defiendas en los tribunales y que luego, bueno, pues como no quieren que les pongan a ellos la alcachofa o de momento quieren que tener a alguien que les salga en su defensa y sepa hablar, ¿no? Por eso suelen escoger a abogados de este estilo, ¿no? Bueno, de mi estilo no. No me voy a comparar ni con los que hay, prefiero no compararme. Eres incomparable. Incomparable. No, lo que pasa que es verdad que nosotros nos dejamos ahí, como quien decía, la piel en el pellejo. Sofía Mazagato, nos dejamos la piel en el pellejo. Claro, luego están mis socios, ¿no? Que no quieren, por favor, vienen una cámara y salen corriendo, ¿no? No quieren saber absolutamente nada de esto. Pero ahí la queda la cara, pues sí, con sus pros y sus contras. Pero es igual que en el juicio. Es exactamente igual. Es que los medios de comunicación son muy agobiantes, ¿no? Pero es que destrozan al personaje. Como no tengan un abogado ahí que dé la cara y un comunicado a tiempo y un dar... Es que le destrozan. Es decir, le machacan vivo. Lo que decíamos de Pepa Jiménez. Pepa Jiménez no podía salir a la calle físicamente. Tuvo que ir con una escolta durante un tiempo. Una periodista esta que organizaron toda la campaña de Belén Esteban. Esta mujer no podía salir a la calle porque es que además la gente se cree, igual que, oye, actores que yo tengo de Culebrón, que la gente en la calle les llama por los nombres de las telenovelas. Y uno que hace de malo, pues que le pegaron en la calle, ¿no? Porque hacía de malo en el comisario. Y le pegaron. Es que eso es un problema de distorsión de la gente. Claro. El origen también de todo esto, vamos, el origen, una parte muy importante es el público, o sea, la gente de la calle o la que ve la televisión o lo que sea. Porque si una periodista o una directora de un programa de este tipo lleva a alguien a ese programa, es porque sabe que va a causar, pues eso, un cierto impacto. Yo tuve hace muchísimos años mi momento mediático, fue con un asunto que llevé en el que solicitábamos autorización para esterilizar a una chica de 18 años que era retrasada mental, pero su aspecto era muy guapa. O sea, tenía un retraso, pero no era síndrome de Down ni nada de eso. De forma que ella físicamente era una chica de 17 años, muy guapa además, estupenda. Entonces su madre, ante el temor de que se quedase embarazada, pues quería esterilizarla. Bueno, aquí tuvo su gran impacto porque el juez de primera instancia nos lo denegó, luego pasó a la audiencia, me llamaron del país, del mundo, de todas las televisiones, porque bueno, resultaba como muy... La noticia, además, dependiendo de cómo la titular, resultaba muy impactante, ¿no? Incluso salieron cuestiones relativas a opiniones relativas a que podía ser una táctica nazi. Se empieza a desbordar cuando es un tema un poco complicado, agudo, bueno, se empieza a desbordar la cosa. Yo también estaba un poco perpleja porque no entendía todo aquel barullo. No dejaba de ser una preocupación de una madre por su hija, que no tenía por qué salir a la luz en todas partes, pero me llamó un periodista del país, se llama Perejil, me hizo una entrevista, bueno, salí en todas partes, y me llegó a llamar Nieves Herrero, una periodista que hacía de aquella un programa de televisión que no recuerdo cuál era, pero un poco de este tipo, ¿no? Para ver si me llamaron del programa. Yo no daba crédito, claro, imagínate, de repente me llaman al despacho, no, es del programa de Nieves Herrero. Yo, vale. Y me llama, ella personalmente se puso el teléfono y me dijo que si creía que mi clienta, la madre, podía ir a contar allí la historia esta. De la niña, que no recuerdo, que no me dijo nada. Entonces yo le contesté que ya hablaría con la clienta y que ella la llamaría. Y esta señora, cuando se lo conté, me dijo, ¿usted qué me aconseja? Y yo le aconsejo que no vaya. Pero bueno, usted es libre de hacer lo que quiera. Porque todo esto solo puede dar lugar, pues eso, a un circo. Pero hay veces que tienen que ir. Yo hay veces que llega un momento... llega un momento... Yo te digo una cosa. En el caso de, por ejemplo, de Natalia, que yo soy partidaria de que no fueran muy al principio, ahora soy partidaria de que Natalia tiene que ir. Primero porque la juez le ha dicho que se vaya al circo. Eso para empezar, la jueza. Y porque yo creo... No, porque de verdad, te lo digo, es que ya ha llegado a un punto donde la manipulación es tan impresionante a nivel de comunicados de los abogados, que se manipulan los comunicados.
En este caso, vamos, yo he visto comunicados de Rafi Camino, que son tremendos, que no tienen nada que ver con la verdad. Todos los amigos de Rafi en platos, ¿qué tal? Mira, que llega un momento que esta chica, es que está, la pobre, que no puede salir ni a la calle, que esto es lo que... ¿Sabrá defenderse bien, Natalia? Es que es por eso quiero que vaya ella, porque sabrá defenderse muy bien, que habla muy bien. Ella es una chica que habla muy bien y va a cambiar y sobre todo si ella se quiere dedicar al mundo de la publicidad, de la moda y todo esto, la va a venir... Yo a lo que iba es a la previsión que se produce con una noticia, lo que tú dices, porque en este caso que yo estoy contando, cuando salió en los artículos en los periódicos, pues lo enfocaban como que incluso es interesante, porque a lo mejor otra madre que tiene una hija en esas circunstancias lee la noticia y dice, pues se puede pues utilizar. Es muy interesante. Sí, pero una cosa completamente objetiva. El problema es cuando ya en un programa de este tipo van a buscando otra cosa. Ya la noticia no existe. Es lo que digo, ya es las opiniones que son totalmente distorsionadas. O sea, vosotros habéis visto cómo se tratan, por ejemplo, los temas políticos o los temas penales económicos que tienen un tratamiento completamente diferente. Es decir, el señor Botín o el señor Ruiz Mateos. El señor Ruiz Mateos, con todo este escándalo que ha venido en la prensa que vamos, en los periódicos, se hablan periódicos y hablan televisión. El día que el señor Ruiz Mateos, cualquier mujer salga y diga yo he sido la querida de Ruiz Mateos y le conviertan en friki, bueno, esto va a ser el circo, pero vamos, la información que veis en los periódicos, o sea, se va a terminar, o sea, lo que hace que un personaje caiga, pero de verdad os lo digo, es la prensa rosa, convertirle en un personaje de prensa rosa. Eso es lo que no perdona a la gente, es decir, que si en el señor Botín se dice que se ha podido estafar de no sé qué, o el señor Alfredo Sáez o el señor tal, bueno, ahí queda, no pasa nada, es como prensa seria, y no se hace el mismo daño, pero como se hable del tema personal o se le toque, como lo famoso Levinsky con Bush, acaban con ellos. Con Clinton, perdóname, con Clinton. Iba a decir a Obama, imagínate si estoy... ¿En qué estaría yo pensando? Oye, una vez Bueno, es que acaban con ello, le dilapidan completamente. O sea, yo creo que eso, el cambiarlo es decirlo, le metes ahí en prensa rosa, cuando ya son producto de comentarios de Lequio, de los Moedano, de tal, bueno, ya ahí ya se acabó de Kiko Matamoros. De todo esto ya se acabó el personaje. ¿Sabes si en otros países también, supongo que este tipo de cosas también las hay, también pasan? Pero no así. ¿No así? ¿En Italia no es así? Seguro, ¿o en Francia? O en... No, igual que en España, ninguno. Carolina de Mónaco, por ejemplo, demandó... Por Estrasburgo, ganó en Estrasburgo. Demandó varias veces a los periódicos alemanes, concretamente. Sí, a la prensa alemana. Bueno, pasa, pero no es como aquí. Es que lo de España... Bueno, lo de España, los programas... mi hermana vive en Alemania. Estos programas no existen. Existen programas de cotilleo, pero no son como aquí. Ni muchísimo menos con estos insultos, estos circos montados. Es que no existe. A Carolina se la protegió en Estrasburgo y se dijo que fuera de la vida pública no la podían hacer fotografías ni hablar de su vida personal en la prensa. Ganó 2 sentencias. Y Carolina era la imagen de Mónaco, pues vamos, era conocida más en prensa rosa por los matrimonios, por la niña modelo de jovencita, la mona que era, la hija de... casi más conocida que por la trayectoria como personaje con una función pública, princesa, ¿no? Y aún así se la protegió. Pero bueno, es una pena que en España todavía, o sea, tengamos que llegar hasta Estrasburgo o llegar a Ginebra, Naciones Unidas, para que nos protejan, ¿no? Y todo lo que tarda, si es que el problema es lo que tarda. Si se pudieran ejecutar desde el principio, pero es que luego te dicen, no, es que bueno, hasta que lleguemos al Supremo, al Constitucional, es que es una pereza, ¿no? O sea, aquí por una demanda de derecho al honor, nosotros tuvimos una con que llevó Isabel Huerta, la primera instancia, el Supremo, pasaron muchos años. 8 años, imaginaos. Ahora es menos, pero bueno, 4 años. La gente se queda... La primera instancia, sí, pero ahora es más rápido. El Supremo, ahora es más rápido. Sí, Oviedo sí. Oviedo por lo menos. Bueno, pero hasta que te llega el Supremo, depende de la... Menos un año, operación, meses. Ya están insolventes, ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Y ahora el profesor Neira le lleva un montón de temas de estos al pobre hombre. ¿Qué te pareció la demanda de la hermana de Leticia Ortiz? A mí particularmente me gustó la demanda. El planteamiento. No a lo mejor la estrategia, que dijeron que procesalmente no era buena, pero sí los arrestos que le echó para poner a todo este circo mediático delante del juez. Pero eso estuvo ahí.
Yo es que fui abogada contraria, yo defendía 3 medios. Por eso te pregunto. Yo es que, en mi opinión particular, es decir... A ver, ella se equivocó en cómo lo hizo. La demanda estaba mal planteada porque fue por intromisión a la imagen y al honor. Y ahí hubo una equivocación. Tenían que haberla planteado como una intromisión al derecho a la intimidad en determinados actos. Ahí sí. Pero no había intromisión al derecho al honor ni a la imagen, para nada. Para nada. ¿Pero tú crees que a partir de ahí de hecho, ¿puedes estimar? Los medios... No, ya has visto que Telma sale cada 2x3, otra vez sigue saliendo en los... Ella ahí yo creo que pecó de un poquito de soberbia y de desconocimiento y que no era el momento tampoco. Y la demanda, volvemos otra vez a plantearla, estaba mal. O sea, tomar fotografías de un personaje público en lugares públicos es legítimo, es lícito. Y no atenta al honor tampoco, porque las imágenes de ella, lo que son las imágenes, ninguna de ellas atentaba al honor. No estaba haciendo nada que atentara al honor, no había nada indigno en esas fotografías. Si lo hubiera hecho por la intimidad, sí. ¿Por qué? Porque un personaje público puede tener derecho a la intimidad incluso cuando ejerce, cuando está en lugares públicos. ¿Sabes? La intimidad no siempre es el tener que estar en tu casa o en lugares resguardados al conocimiento del público, sino que tú puedes ejercer... Aquí hay una sentencia del Constitucional de uno de los Albertos, que estaba en Kenia, me parece, con su mujer y sus hijos de vacaciones, publican esas fotos y le conceden el amparo, porque dicen que él está ejerciendo su intimidad en lo que es las vacaciones familiares, que no tenía ningún tipo de interés público, lo que este señor fuera de si las fotografías hubieran sido en el ínterin de que este señor pues tenía que haber estado trabajando en el banco o en un consejo remunerado, pues sí podían tener interés público, pero que el señor se vaya con su familia a Kenia cuando le tocan las vacaciones, que no tenían interés público, y estaba ejercitando ese derecho de intimidad dentro de un lugar público, que también se puede. Entonces aquí el error de ella fue plantear mal los derechos. Y bueno, y plantear mal a ciertos demandados. Demandó una revista de ropa interior. Mira, porque se equivocó. O sea, ¿qué dije yo? ¿Qué hacemos aquí si somos de lencería? Una revista de lencería. Cogieron un libro de estos que publican de comunicaciones audiovisuales y tal, y demandaron a todos los medios. ¿Escogió mal la defensa procesal? Esta relación incorrecta. Incorrecta. Claro. Incorrecta. Si te hubiera contratado a ti, eso hubiese salido. Y es que encima en el fondo tenía razón. Es decir, a mí me gustó mucho porque de alguna forma, aunque lo hizo mal con la estrategia procesal, fue decir, verás, Sí. quiero vivir. Es que lo ha hecho mal. Que mi hermana sea princesa, que le vaya muy bien. Pero bueno, ella te está a tiempo, porque es un derecho que no ha ejercitado. Y hay otro, o sea, cuando un personaje se ve acosado, literalmente, o sea, yo he ganado por coacciones, he ganado, con un notario detrás o grabando a quien te sigue y diciendo, mire, no me dejan vivir porque yo tengo derecho a ejercer mi libertad dentro de un espacio físico. Y si me están impidiendo mi ejercicio a la dignidad, a desarrollarme como persona en mis espacios físicos, oiga usted, esto es un atropello que me están coaccionando. Y efectivamente se han estimado, Pero bueno, es complejo todo el tema de medios. Y luego los periodistas no se casan con nadie. Hoy son tus amigos y mañana... Me ha dicho ayer, cuando estaba tomando un café con ella... Yo, no, que no se casan con nadie los periodistas. Hay que tenerles miedo a todos. Buah. Pero bueno. ¿Alguien quiere plantear alguna cosa más? Bueno, pues Teresa, el día 25 de febrero que tenías que haber venido a hacer esta charla, que no pudiste por razones profesionales, estaba previsto, y ponerte la insignia de oro del despacho que te mereces. Y como a mí no fue posible, vamos a hacerlo ahora públicamente, Urbi et Orbi, que nos vean incluso todos los envidiosos que nos vean. Muchas gracias. Sí. Me lo vas a tener que poner aquí encima ahora, que llevo aquí también lo de Rotario. Quiero ni pincharte ni pinchar. A ver la habilidad de los hombres. Es complicado. ¿Es de pincha? Sí. Bueno, ¿qué? Es una monada, es preciosa. Muchas gracias por todo.